Jefferson Farfán rompió su silencio tras ser vinculado con la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, investigada por lavado de activos y tráfico de influencias. A través de Instagram, negó cualquier relación y anunció acciones legales contra el reportaje que lo implicó. Deibar de la Rosa, asistente de Peralta, aseguró que la fiscal realizaba videollamadas con figuras como Farfán y Edison Flores desde la oficina del Ministerio Público. Según su testimonio, incluso se mostraban a los trabajadores del despacho. El exfutbolista rechazó rotundamente las afirmaciones, calificándolas de falsas. Anunció que enviará una carta notarial exigiendo una rectificación pública, advirtiendo que tomará medidas legales si esto no ocurre. Según De la Rosa, en 2023 Peralta organizó videollamadas para que su equipo saludara a figuras como Farfán, incluso durante momentos cotidianos, como cuando estaba en una barbería. La defensa de Flores negó cualquier participación, mientras que el equipo de Farfán guardó silencio. El reportaje se difundió antes de una audiencia crucial donde el juez decidiría si Peralta enfrentará prisión preventiva por 18 meses. Hasta el cierre del informe, no se conocía el veredicto. Peralta también está acusada de usar una empresa de pavos y panetones como fachada para recibir sobornos. Aunque afirmaba que era para ayudar a su hija, las investigaciones sugieren lo contrario. No existen registros públicos ni declaraciones juradas que respalden la existencia de dicha empresa, aumentando la sospecha sobre su uso para encubrir actividades ilícitas. La trama sigue creciendo, vinculando a más figuras. En el programa, Magali Medina expuso cómo la fiscal Elizabeth Peralta realizaba videollamadas desde su despacho, involucrando a su equipo para saludar a figuras públicas, como Jefferson Farfán. Un asistente recordó que, en una ocasión, desde una barbería, Farfán participó en estas inusuales dinámicas. En el Ministerio Público, donde trabajaba la fiscal, ella acostumbraba recibir o hacer llamadas a algunos futbolistas y ella hacía que todo su personal saludara a través de la videollamada. Esto es exactamente lo que en el reportaje de Cuarto Poder se puede escuchar. Ella, por ejemplo, la llamaban, güey, llamaba y decía, no nos llamaba en general, ¿no? A su personal y decía, chicos, ¿no? Saluden a tal persona, tal, hola, hola, y listo, chao. ¿Quién era el que estaba en la pantalla? Como le digo, no me acuerdo si era Edison Flores en una oportunidad. Me acuerdo que en una oportunidad nos hizo saludar a Farfán, me acuerdo. Él estaba, creo que en una barbería, y ella nos llamó igual, chicos, saluden a Jefferson Farfán, y lo saludamos. Videollamada. Tras las revelaciones, Jefferson Farfán negó tajantemente la versión mediante un comunicado en sus redes sociales. Afirmó que nunca había enviado saludos al despacho fiscal y exigió una rectificación notarial inmediata. Advirtió acciones legales si no se desmentían las acusaciones que, según él, carecen de fundamentos sólidos. Ha sido de repente en el año 2023, de repente. Ella, por ejemplo. ¿2023? O sea, no es 2023, es el año pasado nomás. Pero bueno, después de estas declaraciones de este asistente del despacho de la suspendida fiscal, Jefferson Farfán se apresuró a poner en sus redes sociales este comunicado a la opinión pública, donde dice, a ver si amplía, donde dice que ha sido mencionado en un reportaje del programa Cuarto Poder, en el cual el señor Deibar de la Rosa Pacherres, ex asistente de la fiscal Peralta, ha vertido afirmaciones respecto de una videollamada en la que saludaba desde una barbería al personal del despacho fiscal. Al respecto, aclaro que la afirmación efectuada por el señor de la Rosa es total y absolutamente falsa, puesto que jamás he enviado saludos a dicho despacho. En vista de lo indicado, estoy requiriendo por vía notarial para su inmediata rectificación. De lo contrario, tomaré en su contra las acciones. Magali cuestionó la credibilidad del abogado de Peralta, señalando la falta de pruebas contundentes para respaldar sus afirmaciones. Criticó cómo, en casos así, el «yo vi» o «yo oí», sin evidencia se convierte en un problema que socava cualquier acusación seria, quedando en meras especulaciones sin impacto real. Legales que la ley me otorga. Eso es lo que él ha puesto. Hay dos versiones. Supongo que cuando alguien va a hacer afirmaciones de este tipo, como hace el abogado Deibar de la Rosa, tiene que tener las pruebas contundentes que avalen
tal versión, porque eso de yo vi, yo oí, yo fui, pero sin pruebas, realmente caen en saco roto. Pero bueno, el Jefferson Farfán fue la única persona que cuando no le salió una sentencia a gusto para él, en mi contra, inmediatamente pidió una audiencia con la Junta Nacional de Justicia y se la dio. La periodista recordó que Jefferson Farfán, tras perder un juicio en su contra, logró rápidamente una audiencia con la Junta Nacional de Justicia. Magali insinuó favoritismos, contrastando cómo otras personas deben esperar largos periodos para procesos similares, lo que califica como un abuso de privilegios. Muchas otras personas tienen que esperar muchísimo tiempo para que les concedan una audiencia. Él en el día, y así, calientito fue, lo recibieron y puso su queja. Son gente caprichosa que está acostumbrada a salirse con la suya. Y cuando quieren meter a la cárcel a alguien, dicen hay que meterla a la cárcel. Y nadie en este país debería ir preso por sus opiniones. Medina criticó la actitud de personajes influyentes como Farfán, describiéndolos como caprichosos y acostumbrados a imponer su voluntad. Resaltó que ningún ciudadano debería enfrentar cárcel por opiniones, subrayando que en una democracia el derecho a la libre expresión debe prevalecer sobre los egos. Hay que meterla a la cárcel y nadie en este país debería ir preso por sus opiniones. Por sus opiniones no, porque vivimos en una democracia donde el free speech, o sea, el discurso es libre. Las opiniones pertenecen a cada persona, más aún cuando esa persona sobre la que se opina es un personaje público y mediático. No vas a querer solo lo bonito para ti, no, porque las personas mediáticas estamos expuestas a que haya gente a la que le guste lo que hacemos y gente a la que no le guste lo que hacemos, a la que le caemos simpático y a quienes le caemos antipáticos. La conductora enfatizó que figuras públicas están sujetas tanto a admiradores como detractores, y que aceptar las críticas es parte de ser mediático. No se puede exigir solo elogios, concluyó, aludiendo al constante escrutinio que acompaña la fama y defendiendo la diversidad de opiniones como pilar democrático. A cada persona, más aún cuando esa persona sobre la que se opina es un personaje público y mediático. No vas a querer solo lo bonito para ti, no, porque las personas mediáticas estamos expuestas a que haya gente a la que le guste lo que hacemos y gente a la que no le guste lo que hacemos, a la que le caemos simpático y a quienes le caemos antipáticos. Y para eso tienen opiniones que difícilmente son todas, pues, generalmente de simpatía. ¿Qué pruebas tiene Jefferson Farfán para respaldar su versión de los hechos y cómo planea demostrarlo legalmente? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna información.